Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este seminario dedicado a la conservación y restauración del patrimonio textil histórico-artístico que va a tener lugar aquí en el Museo de Bellas Artes de Asturias, en esta sala de conferencias, para las personas que os habéis apuntado al mismo y que va a tener una duración aproximada de 2 horas repartidas en 3 intervenciones, ¿no? Quiero agradecer la presencia de don Alejandro Klecker, director de la Real Fábrica de Tapices, fábrica fundada en 1721, es decir, con más de 300 años de historia, que nos acompaña y que nos va a hablar de la Real Fábrica de Tapices, historia y evolución. A continuación, la directora del Departamento de Restauración de la Real Fábrica de Tapices, en este caso doña Verónica García, nos va a hablar de la conservación y restauración de textiles históricos. Y para terminar, doña Almudena López, perteneciente a ese departamento de restauración de la Real Fábrica de Tapices, nos hablará de la tinción en el proceso de restauración de piezas textiles. Con este seminario, el Museo de Bellas Artes de Asturias ahonda o profundiza en 2 de las que son vías de trabajo que venimos más o menos recorriendo desde hace ya unos años. Por un lado, en esa vía que es la del trabajo en red, la de generar colaboraciones, la de generar relaciones con otras instituciones que puedan venir a contarnos lo que hacen y cómo hacen las cosas, y en este caso queremos agradecer a la Real Fábrica de Tapices el que en su día se hubiera puesto en contacto con nosotros para proponernos esta iniciativa y que hoy tenga lugar, así que muchísimas gracias a su director y a las personas que aquí la representan. Y en segundo lugar también ahonda este seminario en alguna de esas vías también que perseguimos desde hace unos años. Este museo, que se considera una cuádruple estructura, una estructura de conservación, una estructura de creación artística, pero también una estructura de investigación y de educación y de difusión, ¿no? Entonces, este seminario va a tener un tinte o una dimensión educativa, aparte de difusora, bastante importante. Así que por mi parte no me queda más que, una vez hecho el agradecimiento a la Real Fábrica de Tapices, agradecerles a todos ustedes el que se hayan apuntado al mismo, del que aprenderemos muchísimo, y me han dicho, cierro ya mi bienvenida, mi saludo de bienvenida, y me han dicho que lo diga, que todo aquel que quiera al final recibir un certificado de participación en este seminario puede escribir a la misma dirección de correo electrónico a la que escribió cuando se decidió apuntar, ¿de acuerdo? Así que, sin más, cedo la palabra al director de la fábrica, don Alejandro Klecker. Bueno, muchas gracias, Alfonso, en primer lugar, por esta cariñosísima acogida que nos has hecho en el museo. A los asistentes, porque nuestra pretensión de hoy es varia. Primero, que salgan sabiendo quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Les vamos a dar un 5% de descuento si encargan alguna alfombra o un tapiz por haber asistido a este seminario. El cuestionario, imagino que tendrán que contestar alguna pregunta de las que ponemos, pues si no, no damos certificados. Luego vamos a enseñarles cómo se mantiene un textil, cómo se restaura, porque el mundo textil está lleno de exeomos, de desastres de restauración, incluso por gente que pensamos que es conocida y profesional. Así que hoy vamos a ver lo que no se debe de hacer en restauración textil, cómo se debe de hacer. Almudena va a explicar temas de teñidos y bueno, romperemos algunas cosas típicas de preguntas como ¿y cuál es el mejor insecticida para mantener una alfombra? ¿Y cómo se limpia? ¿Y de verdad que era el laurel? Y bueno, cosas por el estilo. Yo empiezo esta charla de una manera acelerada porque las 2 ponencias de mis 2 colegas yo creo que son las de interés, diciéndoles que, bueno, primero, esta transparencia contiene ya, para empezar, 2 mentiras.
La primera, ese presunto escudo de Felipe V se parece como un huevo a una castaña al escudo de Felipe V. Pero bueno, alguien lo hizo con amor y con cariño hace ya más de 100 años en la fábrica de tapices. Es muy parecido, por cierto, al del Tribunal de Justicia de las Salesas en Madrid, o sea que tampoco nos hemos desviado mucho. Y la otra es una discusión histórica de si la fábrica se funda en 1720 o en 1721. De hecho, la orden de Felipe V de que se cree la fábrica es de 1720, pero la primera asignación económica y cuando se pone la primera urdimbre es en 1721. Así que así quedó bien con las dos escuelas que hablan sobre la Real Fábrica de Tapices y me callo lo que opino. Bueno, hay dos grandes, el inicio apoteósico de la fábrica de tapices en 1721 no puede ser de más lujo para la corona de España. Se hacen dos grandes series de tapices por un personaje que es muy simpático, a mí es el que mejor me cae de la fábrica de todos los pintores que han pasado por ahí, porque Goya era insoportable. En Zaragoza decimos que era un genio con mucho genio, para decirlo suavemente. Bueno, pero los tapices de Túnez y la serie del Quijote que ven en el Palacio Real los hace un Golfo Panota, que era Procaccini, que venía en un estado lamentable todas las mañanas a trabajar, tenía una vida bastante entretenida y divertida, y yo creo que es el personaje que todos los artesanos se quejaban de que trabajaba poco, que venía bebido y cosas por el estilo, pero no creo que haya dos series de tapices hasta que llega Goya, como la de Túnez, que pueden ver en el Alcázar de Sevilla, y la del Quijote, que se ve en Palacio Real. Bueno, estos son los de Pastrana, que luego hablaremos de ello. ¿Quiénes somos? Bueno, muy facilito, somos una fundación en un limbo jurídico extraño, somos una fundación privada, pero todos nuestros socios son públicos. Todos nuestros socios son Patrimonio Nacional, Patrimonio del Estado, que son dos cosas distintas, que no hay que confundir, que ya sé que ahora hay mucha carga ideológica de decir que Patrimonio Nacional es Patrimonio del Estado, no, artículo 132.3 de la Constitución, más claro que el agua, dos patrimonios separados, diferentes y con dos finalidades totalmente distintas. Bueno, tenemos también al Ministerio de Cultura, a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid y luego una serie de particulares que con modesto esfuerzo pero con mucha ilusión colaboran en la marcha de la fábrica. La fábrica, como saben, era un asiento real de la familia Stuick, primero Van der Goten Stuick, Paz de Utrecht, perdemos los territorios de Flandes español, porque no hay tapices flamencos importados a España, que todavía hay alguno en algunas facultades de Bellas Artes que no se ha enterado de que Flandes era territorio español, como Sevilla o como Cádiz, y hablan de tapices flamencos como si fueran una cosa del extranjero. No, pues son tapices tan españoles como el de Cuenca o cualquier otro lugar. Bueno, como perdemos los territorios por la Paz de Utrecht, empieza una persecución a todo el personal o artesanos católicos que habían trabajado para la Corona de España, y entre ellos todos los maestros de lizo, los maestros que hacían los tapices, que como trabajaban para la Corona tenían que ser católicos y por lo tanto corrían grave riesgo de perder de entrada su empleo y seguramente la vida. Así que en una operación truculenta y de novelada y de espionaje, Felipe V los embarca en una fragata española, se los trae por el norte de España, todavía no sabemos por dónde, y recalan en Madrid. Y lo que hacen es trabajar por encargo de la Corona a un precio, pero no son los dueños de la fábrica de tapices, la familia Stuick. Cuidado, porque lo serán muchos años después. Entonces la Corona, como un asiento, paga a tantos ducados la aná, que es como se miden los tapices. La aná es una medida muy sencilla, proviene de las medidas de las vidrieras de las catedrales. Las vidrieras, como saben, se hacen por palmo castellano. Si se fijan, todas las vidrieras se separan por un palmo castellano. Esa medida es más o menos 23 centímetros y una aná son 3 palmos aproximadamente. Un poquito más, así que recordemos que los encargos se hacían por palmos, que era una manera muy normal de entender, se llame aná o se llame un palmo como en la catedral. A tanto la aná, y así empiezan a hacerse los encargos de la Real Fábrica de Tapices.
Hasta el año 96 gestiona una sociedad mercantil, la familia Stuick, teniendo en cuenta que durante casi 250 años es la Corona la que con sus encargos va a mantener en los momentos de crisis la fábrica. Cuando va bien se trabaja para mucho particular, pero cuando va mal, Carlos III, Carlos IV, Alfonso XIII, etcétera, tiran de la fábrica, y Azaña en la parte de la República también en esos momentos de crisis. En el año 96 quiebra la sociedad mercantil que gestiona la familia Stuick, y el Estado español en su conjunto se hace cargo de la Real Fábrica de Tapices con este modelo de fundación privada en donde todos son los patronos públicos. Como siempre, todo el mundo tiene su carta a los Reyes Magos y pensábamos que iba a entrar el Santander, BBVA, Repsol, que iba a haber patadas de patronos para entrar ahí, pero se ve que el mundo textil no les llama por el momento tanto la atención. Así que se declara bien de interés cultural el edificio por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid, lo cual es una garantía de quebradero de cabeza para el director de la fábrica, que no puedes mover ni un ladrillo sin la autorización pertinente, pero por otra parte salva el patrimonio de una manera decidida. Es una instalación bastante grande, casi 8.000 metros cuadrados, con varias instalaciones, o sea, no es una pequeña fábrica artesanal. Por otra parte, el edificio, ocupamos uno en lo que es la calle Santa Engracia, del número 7 al número 3, al número 17, perdón, en Madrid. Alfonso XII ordena ampliar Madrid, porque nosotros estábamos en la Plaza de Santa Bárbara, y estábamos en la Plaza de Santa Bárbara porque la fábrica de tapices había sido una fábrica de pólvoras. De fábrica de pólvoras pasó a ser la casa del abreviador, pero era el almacén de pólvoras de la unidad de la Guardia de Corps de Palacio. De ahí nos trasladamos a nuestra sede actual en Atocha, donde esperemos estar los años posibles, y que sean unos cuantos, pese a que alguna administración no tiene muy claro las cosas al respecto. Bueno, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo de siempre, fabricamos tapices, alfombras, reposteros, como vemos aquí, hacemos conservación sobre todo de un patrimonio al que les invito a investigar, porque nuestro archivo ha sido muy hermético y ha estado muy cerrado. A veces los conservadores, y perdonar por los que sois conservadores, conservan también, que al final no vemos el resto de los españoles qué es lo que conservan, ¿no? Así que nuestra política desde hace 2 años es abrir el archivo a investigaciones de todo tipo, históricas, de pintores, de escuelas, de gente que vino de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, etcétera. Así que les invito a que, si quiere alguno, pues iniciamos nuestros trabajos de investigación. Hacemos seminarios como este, publicamos libros que les invito a que adquieran, y por otra parte hacemos una formación que luego ya entramos en detalle, si quieren, en el coloquio de qué está pasando en España con la formación de artesanos, ya sean de los nuestros, tintoreros, fabricantes de toneles, etcétera, porque Bolonia ha sido un desastre para estas escuelas, y como ninguno de los partidos políticos que ha gobernado este país en los últimos 20 años se suprimió la Dirección General de Industrias Artesanales y no se ha vuelto a crear, pensando que es una cosa así de segundo nivel y que eso lo manejan los ayuntamientos de una comunidad autónoma, con lo cual nos hemos pegado un tiro en el pie, porque hay 250.000 artesanos autónomos en España que no tienen un sitio en política del Estado de qué es lo que va a pasar con ellos. Luego, si quieren, hablamos del tema. Bueno, ¿quién es nuestro personal? Muy sencillo. Es un personal muy variopinto. Tenemos en primer lugar, por supuesto, a los dibujantes y pintores, que son los que hacen los cartones a tamaño real de lo que va a ser una alfombra o de lo que va a ser un tapiz. Seguimos dibujando a mano en el suelo, con varilla de madera y de carbón, y luego parametrizamos y lo metemos en un ordenador, pero no queremos que se pierda el oficio de dibujante a mano alzada de grandes superficies. Tenemos también, por supuesto, los retupidores, que son los que restauran normalmente ahora alfombra.
alfombristas, que son los que fabrican las alfombras, los maestros liceros. Ya sabéis que los tapiceros son los que van en una furgoneta por vuestras casas intentando cambiar el tresillo de casa, y esos son los tapiceros. Nosotros somos maestros liceros, que es otra cosa, por el lizo. Y luego tenemos los restauradores, evidentemente textil, que ahora hablará Verónica de quiénes son, restauradores de papel, porque guardamos 5.000 cartones y bocetos originales de tapices y de alfombras, y esto pues también hay que ventilarlo de vez en cuando, limpiarlo, restaurar, etcétera. Y tenemos, por supuesto, tintoreros como Almudena, archiveros, conservadores, total de 60 personas. De hitos históricos no me voy a entretener mucho, sí me voy a entretener en simplemente recordar que el tapiz o una alfombra es una de las mayores obras de la creación del genio humano, porque al final lo que vemos reflejado en un tapiz es la naturaleza química, vegetal, botánica, mineral, y todo lo que ha sido la inteligencia humana para cruzar una tela o dos hilos en vertical y en horizontal, y de que ahí saliera un tejido. Esto que nos parece obvio a todos no es tan obvio, y la prueba está que los incas, una vez que llegamos los españoles, no habían descubierto la rueda. Luego las cosas no son tan obvias como parecen. Así que lo primero de todo es el ingenio humano aplicando ese cruce de hilos para hacer una superficie plana. La segunda, la mineral. Sin oro, sin plata, sin azogue, sin mercurio, sin plomo y tal, no se hacen tapices. Además, la naturaleza botánica, lino, yute, algodón, seda, etcétera. Luego veremos la diferencia de tipo de proteínas. Además, la química, ácido úrico, ácido acético, bicarbonato, vinagre y 10.000 invenciones más hispano-musulmanas, contribución española a la humanidad, que es la gran química hispano-musulmana, la que va a cambiar todo el sistema de teñidos a nivel europeo, prácticamente desde la llegada de ellos. Luego está la naturaleza animal. Hombre, el más animal de todos somos el bípedo humano, que este sí que es animal por naturaleza, y luego tenemos el gusano de seda y la oveja merina. El gusano de seda, a mí lo que me gusta decir, sobre todo cuando hay chinos delante, no sé si hay alguno por aquí, que lo de la ruta de la seda para los españoles tiene que ser un chiste. Los chinos ahora andan vendiendo la ruta de la seda, no sé qué, la ruta de la seda. No, la ruta de la seda lo teníamos los españoles 500 años antes. O sea, en el año 780 ya se pagan impuestos por los hispano-musulmanes para tener moreras y poder alimentar los gusanos de seda. 780. Así que este chico que se llama Marco Polo, que 500 años después de los españoles salió por ahí y trajo la seda y tal, lo que hacía era intentar romper el monopolio que durante 500 años teníamos de la seda los españoles, o los hispano-musulmanes, si queréis más exactamente. Así que la gran aportación española a Europa es el gusano de la seda. Ya lo había habido con los romanos, en Grecia, etcétera, se perdió durante casi 600 años y por lo tanto es una aportación española crucial, la seda a Europa, además de las plantas tintoreas, como veremos luego. Por supuesto, la oveja merina, que es una oveja que en la fábrica siempre decimos en broma que le hablamos de usted. Esta es una oveja que viene del Atlas marroquí, aguanta 40 grados al sol por la mañana, 12 bajo cero por la noche, y la traen los merenís, que es una dinastía anterior a los últimos, a los nazarís. En los castellanos dirán que se mezcla, hoy se diría se clona con alguna raza autóctona castellana, puede ser. Bueno, pero el caso es que esta oveja es una señora que aguanta unas diferencias de temperatura bestial, no como estas flojas por ahí de Inglaterra y estas que comemos en el telediario. Ahí ha subido la temperatura a 5 grados y se han muerto 5.000 ovejas, que no, pobres. Y nuestras alfombras no las tenemos que meter en el congelador para que no hagan pelotillas ni cosas, pues esas son lanas malichas de por ahí. Entonces nuestra lana es una lana de una señora recia de Burgos y de la meseta toledana, que es la merina. Y además hacemos una cosa que es economía sostenible y circular. En la parte sostenible es que obligamos que a los proveedores de lana merina, de la fábrica, esquilen, laven la lana y la tiñan en España. Deciros que solo hay 2 proveedores que hacen eso en España.
Toda la lana lo esquilan los uruguayos, como sabéis, que vienen en 2 aviones desde Montevideo, esquilan ahí miles de ovejas en un pispás, empaquetan la lana, se va a China, se lava en China y se tiñe en China. Bueno, así que recordemos otra gran aportación española, la lana merina. Que hasta, como sabéis, hasta Carlos IV prácticamente no se exporta, entre comillas, o se autoriza por parte de la corona que salga una oveja merina, que salen hacia Australia. Además, por eso la oveja merina australiana y la española es la misma, el ADN es exactamente igual. Y luego, pues nada, llegan estos chicos, los franceses, en la Guerra de la Independencia, que nos hacen un buen agujero en el ganado bovino, se llevan 1000 ovejas y empiezan a criar oveja merina. Pero en Francia no hace tan buen tiempo como no aquí. Nuestros 50 grados de Toledo o de Burgos y el frío intenso de la meseta, así que siguen siendo más recias nuestras ovejas merinas nacionales. Bueno. Esta es la serie, como os decía, El Quijote. Bueno, por aquí, por la fábrica, simplemente daros una serie de nombres, pues Amiconi, Nani, Gianquinto, Salvador Maella, Valleu, bueno, los dos, Ramón y Francisco, José del Castillo, Amérigo, Manuel de Benedito, Manolo Valdés, Vaquero Turcios, Pérez Villalta, Ágata Ruiz de la Prada, si la queréis meter en el mismo saco, yo no os voy a decir nada. Y en ese sentido, pues la fábrica es un reflejo de lo que ha sido la pintura española, como vemos aquí, a lo largo de la historia. ¿Cómo fabricamos? Bueno, esta es una foto de los años 30 de la fábrica y esta es actual. No hemos cambiado absolutamente nada. Así que seguimos trabajando en lo que se llama telares de alto lizo, que ven ahí. Bueno, en las facultades de Bellas Artes, un sitio maravilloso para pasar el menor tiempo posible, esto enseñan verdaderas barbaridades del mundo textil. Yo, que soy un aficionado a esto, pues a alguna clase he ido y escucho cosas como: se trabajó en alto lizo en la Real Fábrica de Tapices, hoy está en una tesis doctoral, por la magnanimidad de los Borbones que querían que sus tapices se hicieran de... A ver, o sea, no se puede ser más estúpido diciendo esto. O sea, se trabaja en alto lizo porque no hay que estar 8 horas encima de riñonado de un telar de bajo lizo. El telar de bajo lizo, el dibujo no se ve y sale en negativo por la inversa, e industrialmente ocupa 5 metros de largo. Así que cuando introducimos el alto lizo en la fábrica, ganamos en espacio. Donde entra un tapiz de bajo lizo, entran 3 de alto lizo, se trabaja sentadito, no tienes problemas de ergonomía y con un espejo ves lo que estás haciendo. Así que nada de los Borbones, porque si había alguien más magnánimo o grandilocuente o lo que los Austrias, no creo que... Así que vayamos desterrando este tipo de cosas que se dicen por ahí. Así que trabajamos en los mismos telares de alto lizo desde 1744, aunque ya en 1727 introdujimos 2 telares, que son los del cuadro de las hilanderas de Velázquez, que era la fábrica de tapices de Santa Isabel, que el rey da orden de que se integre con la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Y ese es el origen del alto lizo. Luego, como siempre, están los profranceses. Yo lo puedo decir porque mi familia es alsaciana, así que tengo todo derecho a hacerlo. No, tal, porque son los Borbones que traen a la Inger y es el que enseña el alto lizo. A ver, el alto lizo lo tienen ustedes en Astorga con los romanos, ¿sí? O sea, que esto ni gobelinos ni nada. El alto lizo es de Babilonia 2500 años antes de Cristo. Así que cuidado con esto de que no, es una imitación de gobelinos y tal, ni gobelinos de los telares hispano-musulmanes durante 300 años. Ya hubo telares reales, Real Fábrica de Tapices en el mundo musulmán, en Córdoba, en Granada y en Sevilla. Bueno, esto es cómo se va montando, porque aquí lo importante es ir a verlo, ver que no se ha perdido un oficio, que este es 100% digital, Lo de los ordenadores es mentira. O sea, lo más digital que hay en el planeta es fabricar una alfombra y un tapiz, porque ya ven cómo lo hacemos. Hacemos 2 tipos de nudo turco y nudo español. El nudo turco, 44.500 nudos por metro cuadrado, una semana de trabajo. Nudo español, patrimonio inmaterial de España desde diciembre y lo presentamos ahora a la UNESCO, 72.500 nudos, 2 semanas de trabajo. ¿Cuánto cuesta cada uno? Pues el doble nudo español, unos 2.200 euros el metro cuadrado de nudo español y unos 1.100 el nudo turco. O sea, no es que seamos baratos, seamos tirados de precio.
porque una alfombra persa hecha a mano de verdad, no de las que nos venden en las tiendas, de las de verdad, el metro cuadrado puede ser entre 50.000 y 100.000 euros. Así que cuando vean una alfombra persa y le digan hecha a mano, pues vénganse por la fábrica, autentificaremos que sí o no, porque entonces tienen una verdadera joya. Si no, tienen un timo que nos hicieron pues a nuestros abuelos, bisabuelos o a nosotros mismos. Bueno, los nudos ya hemos hablado de ellos. Estos son, bueno, una cosa importante, claro, cuando hacemos una alfombra o un tapiz, no vamos a dibujarlo entero. Economía de escalas, se hace un trocito y luego ya el artesano sabe cómo tiene que continuar el dibujo. Si hacemos una alfombra solo hacemos la cuarta parte, les regalamos un espejo en ángulo recto y así ven cómo quedaría en el salón de casa la alfombra. Esto es la Agatha Ruiz, bueno, seguimos viendo algunas obras. Esto es nudo español, en el que quiero que vean eso por detrás. En el nudo turco se ve la urdimbre y la trama por detrás. En el nudo español no. Parece como un nido de abeja, así que cuando vayamos a casa de nuestros amigos que presumen de buenas alfombras, con el pie levantamos, esto es mecánico, esto ni nudo turco ni nudo español. Esto es la técnica de los reposteros, que se hace a mano. Como está por aquí la Fundación Princesa de Asturias, uno de los últimos que hicimos fue de los de la Fundación Princesa de Asturias, y entonces para ver un repostero, pues a mí me gusta dar estos consejos, ¿no? Mis hijos siempre me dicen, cuando das una conferencia, papá, como eres un abuelo cuentacuentos, tienes que dar cosas breves y cortas, porque la gente ya no piensa. Bueno, entonces yo me he aplicado y suelto cifras y tal. Bueno, entonces, en los reposteros, cuando vean un mal repostero, hace aguas. ¿Por qué? Porque como se ha cosido a máquina sobre la tela en la que va reposado, un tejido en invierno y en verano se mueve en 1,5 centímetros o 2. Podéis hacer una marca con el lápiz en casa, si queréis, con un tapiz y ver si eso encoge o no. Y por lo tanto, si está cosido a máquina, acaba forzando el cosido a máquina. Entonces estos se cosen a mano en ángulo de 45 grados y con 0,5 centímetros entre puntada y puntada. Estos son precisamente los de la Fundación Princesa de Asturias, arriba de la Real Maestranza. Este es el mayor repostero que ponemos en la calle, es el del Congreso de los Diputados, 110 metros cuadrados de superficie, seda y terciopelo. Lo tenemos que poner con 2 camiones de bomberos simultáneamente, porque como se nos vaya a 15 centímetros, rajamos el repostero. Para los que les gusten estas cosas de la vexilología, la heráldica y demás, todavía nadie en la Real Fábrica de Tapices, ni en Patrimonio Nacional, sabemos que hace esa corona ahí. Este repostero se hace en la coronación, en España no se corona a los reyes, en la ceremonia de entronización de Alfonso XIII. Es de 1903 y esa corona no es borbónica. Llegó la República y se siguió manteniendo esta corona. Llegó la dictadura de Franco, seguimos con esta corona. Juan Carlos I la misma corona, Felipe VI la misma corona. Así que les invito a que escriban una carta para que cambien la corona y a nosotros podamos facturar 20 o 30.000 euros por ejecutar esta nueva corona, que si no, no hacemos nada. Bueno, esto es el arte de rehacer alfombras de uso doméstico. Verónica les va a hablar de la restauración museística, pero claro, hay muchas en casa que tienen alfombras que se rajan, se llenan de polilla, etcétera, y lo que hacemos es, fíjense en un detalle que es importante, ahí no hay dedales ni cuero en las manos, ahí retupimos las alfombras todos los días, haciendo la urdimbre y la trama de nuevo y con la lana volviendo a reconstruir la alfombra. Así que nunca se tira una alfombra, por muy mal que esté, porque se puede rehacer. Aquí veis una reconstrucción completa. Nosotros dividimos el cuerpo diplomático en 2. Los que cortan la alfombra y el trozo nos lo meten en un sobre de papel manila y lo guardan ahí 30 años, y los diplomáticos que cortan y no guardan el trozo. Aquí vemos algo que luego hablará Verónica con más detalle de ello, que son tecnologías que estamos utilizando. Nuestra piscina de lavado de tapices. A ver, si tienen un tapiz en casa y aparece una señora o un señor que tiene una empresa supuestamente de restauración y dobla un tapiz, lo matan. Porque si doblas un tapiz estás partiendo las fibras de oro, de plata y de seda. Entonces y no se puede tolerar que se doblen los tapices para lavarse, se tienen que lavar enteros, porque si no rompemos el oro y la plata.
si han intervenido, con todo el cariño del mundo, se lo voy a decir, las clarisas, peor. Porque las clarisas zurcen de cine. Pero alrededor del zurcido, como no se mueve el zurcido, se van rompiendo todas las fibras que hay alrededor. Así que procuren no zurcir, y cuando vean restauraciones por ahí que se han hecho en algunos sitios, miren las costuras de restauración. Como tenga un aspa o como tenga una X y tal, pueden matar a la restauradora, porque no tienen ni idea de lo que está haciendo, como luego les demostraremos. Así que yo voy a procurar cortar este rollo. Bueno, esto es otra cosa para ver un buen restaurador. Un restaurador siempre trabaja con aguja curva y nunca mueve un tejido arriba y abajo pasando la aguja. Hay vídeos de empresas de alguna señora de restauración que salen ahí todos, venga la aguja, venga la tela para abajo, venga para arriba, venga para abajo, fenomenal, está usted destrozando el producto. Bueno, yo creo que dicho estas cosas, veremos una línea de restauración luego, Verónica, para que vean cómo se restaura. Y últimamente, bueno, restauraciones de alfombra, alguna técnica que luego les enseñaremos con detalle, que se quieren preguntar, que no son invasivas, los rulos donde trabajamos para restaurar tapices y reposteros, y este es el tapiz más grande que ha hecho la Real Fábrica de Tapices en los últimos 100 y pico años, 24 metros cuadrados para el Museo de Arte Contemporáneo de Beirut, que encargó la comunidad libanesa en Londres. Bueno, yo he hecho la parte un poco de telonero y demás, espero que se hayan quedado con alguna cifra así en mente, que es lo que me ha recordado mi hijo que tenía que hacer hoy en esta conferencia, y le voy a dar paso a Verónica García, que es la directora de restauración. Bueno, nosotros con Verónica, que es una persona que le ha metido un impulso al Departamento de Restauración importante en estos últimos 4 años, hemos hecho una gran inversión en tecnología, decir varias cosas, ¿no? Nosotros, claro, restauradores, para nosotros los restauradores, que no son los nuestros y de alguna otra empresa de reconocido prestigio, son los de los restaurantes, ¿no? Nuestros restauradores de verdad, o sea, con mayúscula, hacen 5 años de titulación superior y doctorado o máster en restauración textil. No hacen un curso de 2 años de la academia no sé qué, y de estas que consiste la restauración en comprarse 5 kilos de betún de Judea y atizar betún de Judea a las sillas, a las escayolas, a todo lo que encuentran por ahí por la vida. Entonces, estas, cuidado, porque tienen un peligro y tal, y los tenemos todos en casa. Siempre hay alguno, oye, que mira, qué horror. Ya lo has teñido esto permanentemente, y acordaros que la restauración, por lo tanto, exige titulación superior, conocimientos de química, de física, porque vamos a manejar mucha química en tintes, mucha física. Vamos descubriendo cosas también, por ejemplo, que las fibras proteínicas y las de celulosa a largo plazo son incompatibles, por lo tanto no podemos mezclar lino con seda y cosas por el estilo, cosa que hace 15 o 20 años no se sabía. Así que el Departamento de Restauración de Verónica, que anda metido ahora con la Fundación Masabeu y 5 o 6 cosas más, les va a contar lo que hacen, y luego Almudena les va a hablar de tintes para explicarles que los tintes naturales, salvo los muy pocos, son peligrosísimos. Se hacen con ácido úrico humano, y por eso fue un gran avance de la humanidad en el siglo pasado ir a los tintes sintéticos. Por eso cuando van a Fez y ven a los niños ahí, dicen, qué mal huele el cuero, qué horror, esta cazadora de... No, lo que huele es ácido úrico de burro y de vaca. Porque es un buen mordiente, un buen... tal. Así que luego, si quieren, debatimos un poco sobre tintes naturales, cuándo y dónde, y tintes sintéticos biodegradables, cuándo, dónde, etc. Me callo. Buenas tardes a todos. Reitero mi agradecimiento al museo por el caluroso recibimiento, a todos vosotros por estar aquí hoy. De verdad que es un gusto este recibimiento que nos habéis dado, y bueno, espero que lo que os cuente os sirva por lo menos para no aburriros la tarde, y que algo quede, como decía Alejandro, pues de todo de este rato, de esta tarde que vamos a pasar.
En cuanto al Departamento de Restauración de Tapices y Tejidos Históricos, voy a hacer primero un antecedente, un recorrido de antecedentes históricos, porque sí que es cierto que parece que la restauración es una profesión muy nueva, pero en este caso en particular, el caso de la Real Fábrica de Tapices, es algo que creo que es una riqueza y que hay que señalar y que hay que defender, y es que la profesión del restaurador de tapices es una profesión que nace en el mismo momento en el que nace la profesión del tejedor. Es decir, que cuando se empezaban a tejer los tapices, que eran objetos utilitarios, porque la corte los utilizaba básicamente como un objeto que servía para mostrar pues su poderío y de alguna manera adornar esos espacios que tenía para uso y disfrute diario, también era necesario mantener esos tapices. ¿Y ese mantenimiento quién lo hacía? Pues los mismos tejedores, que a su vez se encargaban de conservar los tapices, de mantenerlos al día. Ese mantenimiento sería pues como el origen del oficio del restaurador. Hoy en día ha evolucionado este oficio, y los que nos encargamos de proteger este patrimonio, como decía Alejandro, pues hemos recorrido ya mucho camino, hemos heredado de todos estos artesanos y de todos estos maestros, y hemos pasado a otro nivel, es decir, ya es una profesión reconocida, la profesión que todos conocemos como restaurador de bienes culturales, que se estudia en un ámbito universitario, y que de alguna manera ha conseguido aunar todo ese gran saber del artesano con el saber científico, que es fundamental para conocer la materia. Entonces, como les decía, voy a hacer un recorrido muy rápido por la parte histórica. En un primer momento tenemos a Carlos III, que es un rey que de alguna manera es fundamental porque se encarga y de alguna manera tiene una sensibilidad en cuanto a artesanía y a arte. Y es con Carlos III cuando se hacen esos primeros encargos para restaurar los paños de la corona. Y precisamente hay un año que es en 1750 donde se hace una contrata y tenemos un documento por escrito en el que se encarga ese tipo de trabajos, es decir, el mantenimiento y restauración de los tapices. En esa primera restauración había certificación de trabajos, es decir, que había el jefe de tapicería del rey, un veedor y contador del retiro, que se encargaba de que todos esos trabajos que encargaba el rey pues estuviesen hechos de alguna manera satisfactoria para ellos. ¿Eso qué significaba? Que se pesaba el tapiz, que se contaba, que se describía claramente cuáles eran sus deterioros, sus daños, entonces si tenía roturas, de qué tamaños eran las roturas, si había descoseduras, como le llamaban, si los forros estaban descosidos, si estaban maltratados, y qué debía hacerse también con ello, es decir, que ya había un seguimiento de esos trabajos. En el siglo XIX se continúa esta contrata hasta 1815 y se amplía la restauración de alfombras. Es decir que más o menos a mediados del 18 ya mantenemos una actividad continua de restauración de tapices y alfombras. Hay numerosas series de patrimonio que se han restaurado en esas épocas, como podemos tener aquí los honores, la conquista de Túnez, entre otros. Del siglo XX, pues ya la historia es muchísimo más larga, solo traigo un caso en particular porque es fundamental para la historia de la restauración de tapices y de tejidos, y es el encargo que se hace en 1933 por la Dirección General de Bellas Artes del Gobierno de la República para los trabajos de retupido y fabricación de nuevo, que se prolongarían además hasta 1948 para los tapices de las conquistas de Alfonso V de Portugal, el desembarco de Arcila, el cerco de Arcila y la entrada en Tánger. Es fundamental este encargo dentro de la historia de la restauración porque es que en ese año, en 1933, se promulga la primera ley de patrimonio histórico de España. Y es una ley que también es muy, muy importante porque es la primera ley donde empieza a recogerse la esencia del trabajo del restaurador y la esencia de lo que es la protección de bienes culturales. Es decir, donde de alguna manera se intenta proteger el bien cultural como tal, en su esencia, en sus valores, donde se intenta proteger las falsificaciones, todas esas intervenciones que muy bien intencionadas quieren realizar o mejorar el bien cultural, pero sin un conocimiento técnico suficiente. Es decir, que esa ley es el primer o el antecedente propio de la restauración que nosotros ejercemos.
Posteriormente, cuando la Fundación Real Fábrica de Tapices define estos estatutos que van a determinar su funcionamiento, voy a traer solo algún par de ellos que nos conciernen a nosotros como Departamento de Restauración, y es ese enunciado que dice que debemos contribuir a la conservación y restauración de tapices y alfombras que constituyen el legado histórico de la corona española y que se conservan en diferentes residencias reales, edificios y museos dependientes de Patrimonio Nacional y de los poderes públicos. Es decir, que se nos encarga claramente ese mantenimiento de ese patrimonio. Otro punto importante de esos estatutos es mantener esa actividad textil en toda su dimensión, es decir, que implica también crear, sostener programas de investigación encaminada a nuevas formas tanto de tejido como de restauración y todo lo que tenga que ver con mejorar ese patrimonio. Posteriormente también, entre otros de los estatutos, está la transmisión, enseñanza de oficios, la difusión. Para no hacerlo más largo, voy a pasar ya a entrar en materia directamente, que es lo que nos compete en este departamento. ¿Qué tratamos? Tratamos todo tipo de material textil, es decir, que allí puede llegar cualquier persona que tenga un objeto textil que quiera de alguna manera conservarlo, protegerlo. No solamente restauramos colecciones de museos, colecciones particulares, cualquier persona, un particular, lo que decía Alejandro antes, cualquier persona que tenga una alfombra en su casa, que tenga indumentaria civil, indumentaria militar, que tenga una mantilla, un mantón, cualquier persona que tenga ese patrimonio y le dé valor, puede venir a nosotros, puede pedirnos consejo, puede pedirnos que le asesoremos en la protección de ese, o cómo mantenerlo en mejores condiciones para protegerlo, y a su vez también podemos restaurarlo si es el caso. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer un análisis muy claro de qué es lo que deteriora esa materia, la materia que constituye ese bien, es decir, esas fibras textiles que en un principio serían fibras naturales, como decía Alejandro, pues seda, lana, lino y los metálicos, pero que posteriormente se pueden combinar con las fibras semisintéticas, que son procedentes, por ejemplo, de la celulosa, o con fibras sintéticas propiamente dichas ya más avanzado del siglo XX. Estas causas de deterioro podemos englobarlas en dos principales, que serían las causas intrínsecas, es decir, que están íntimamente relacionadas con la naturaleza misma del objeto como tal, es decir, que hablamos de las técnicas de elaboración. Si un tejido mezcla esos materiales, como hablaba Alejandro, eso puede ser un factor de deterioro en el futuro. Entonces tenemos que saber muy bien qué tipo de materiales se están mezclando, cómo se comportan, el uso mismo de los tejidos como tal, si es un tejido utilitario, por ejemplo, los tejidos que salen en procesión, los tejidos de cofradías y hermandades, los tejidos litúrgicos, las mantillas, todos estos tejidos utilitarios tienen de alguna manera factores propios, intrínsecos, que los hacen vulnerables. Si los tenemos que estirar para colgarlos, si tenemos que utilizar otros medios para que causan roce, etcétera. Luego tenemos otras causas que son muy importantes también, que son las causas extrínsecas. Esas causas se refieren al medio ambiente. Esa relación de la materia con el medio ambiente que estudiamos muchos restauradores, y que se refiere a controlar esos agentes como la humedad relativa, la temperatura y todas esas posibilidades de deterioro, pues lo tienen muy bien conocido y controlado en los museos, porque de eso saben bastante, y aparte pues los restauradores también tenemos que controlarlo. Ese tipo de factor también es fundamental tenerlo en cuenta. Y finalmente el último factor, que es bastante, que hablaba Alejandro también, de las clarisas, todo este tipo de intervenciones muy bien intencionadas, que son estos factores antrópicos que nos afectan especialmente a los restauradores, con esas limpiezas hechas con muy buena intención, como decía Alejandro, doblando el tapiz o realizándolo de cualquier manera, con muy buena intención, repito, pero con un desconocimiento a veces bastante alto de lo que es la materia y de la interacción de la materia con el agua simplemente. Posteriormente nos encontraremos, entonces, aquí rápidamente hago un repaso sobre lo que son los tipos de deterioros, es decir, ¿cómo se manifiesta ese deterioro de la fibra? Se manifiesta de manera visual, es decir, yo puedo ver que mi mantilla se está resquebrajando, que se está rajando, que tiene aberturas, puedo ver que el tapiz tiene descosidos, que el tapiz tiene zonas muy oscuras, tiene manchas, etcétera, todo lo que podemos ver. Y aparte hay otro tipo de deterioros más particulares de la fibra como tal, que son deterioros estructurales, le llamamos nosotros deterioros físico-mecánicos, y que se refieren claramente a esa afectación de la materia
como tal, abrasión, acidez, pliegues, arrugas, hilos sueltos, etcétera. Hablaremos ya más en detalle más adelante. Voy a pasar ya directamente a lo que serían los procesos de intervención en restauración de textiles de patrimonio, y aquí lo he englobado en 3 bloques principales. Por un lado sería la documentación y estudios preliminares, como os decía en un primer momento en la parte de introducción. Para la conservación y restauración de bienes culturales es fundamental el estudio preliminar. Ese diagnóstico se tiene que hacer con la mayor exactitud posible. Hoy en día la ciencia ha avanzado notablemente, tenemos recursos infinitos para poder estudiar la materia misma. Esa materia es la que recibe de alguna manera y es la sustentadora de esos valores que tiene ese bien cultural. Por lo tanto, es fundamental que apliquemos toda la ciencia posible y consigamos hacer un diagnóstico lo más fiable que podamos. Y implica una documentación técnica, estudiar a fondo la técnica, los recursos del tejedor, en el caso de los tapices, por ejemplo. Esa es una gran suerte que tiene la Real Fábrica. La Real Fábrica tiene el recurso que es el tejedor trabajando al lado de nosotros. Podemos ir al tejedor a ver cómo hace un trapiel, cómo hace un cambio de color, cómo hace para conseguir esa profundidad en el diseño, y eso es una suerte para el restaurador. Aparte de esa documentación técnica escrita, tenemos documentación fotográfica, análisis físico-químicos, análisis mecánicos, análisis de tintes, y finalmente formulamos esa propuesta de intervención, que es una propuesta a medida, hecha a medida para cada uno de los tejidos que llegan a nuestras manos. Una vez que hemos hecho todo este recorrido, ya conocemos muy bien ese bien cultural. Y pasaríamos a lo que serían las intervenciones de limpieza, que es una intervención muy importante porque es irreversible. Es la única intervención que en restauración de bienes culturales es irreversible en cualquiera de los sustratos, en pintura, en piedra, en escultura y en textil. Es una intervención irreversible, por lo tanto, tiene que ser una intervención que se haga con toda la conciencia del caso. Por eso Alejandro os decía tanto lo del lavado. Una vez que terminamos ese proceso de limpieza, pasaríamos al proceso de consolidación y montaje. Consolidar, como su palabra lo indica, es darle una nueva estructura, un refuerzo a esa estructura que está deteriorada. Vamos a ver, empezando por el primer bloque, que sería documentación y estudio preliminar. Os he traído un ejemplo de estos tapices que restauramos de un concurso público que ganamos hace un par de años. Este tapiz en concreto es la fuga de Zenobia de la Universidad de Salamanca, y en este tapiz se hizo todo el estudio gráfico preliminar, que he traído aquí estos 2 ejemplos, en el cual con los recursos que tenemos, digitales, etcétera, podemos hacer un diagnóstico de lo que le pasa gráfico, es decir, que podemos reflejar, en esa fotografía pueden ustedes ver que hay unos dibujos digitales en los que reflejamos los tipos de deterioro, el alcance y qué cantidad de deterioro a nivel gráfico tiene el tapiz. Luego, una vez que hacemos esa parte gráfica, bueno, también se combina con otra serie de estudios. Aquí he traído unos ejemplos más. En esta fotografía podemos ver, por un lado, el análisis de la urdimbre y de la trama, con esta lente de aumento, y por otro lado, por el reverso del tapiz, hay una información inmensa que tenemos el privilegio de disfrutar los restauradores. Como es un privilegio porque el reverso de los tapices nunca está a la vista del público y es una cantidad de información que se pierde, pues es una responsabilidad a su vez de los restauradores que esa información quede volcada en los informes, quede volcada en algún tipo de archivo, en algún tipo de recurso que puedan consultar el público y pueda de alguna manera poder entender y profundizar el conocimiento de ese tapiz. A ese respecto estamos trabajando, como decía Alejandro, con proyectos de innovación para poder de alguna manera volcar toda esa información del reverso, el color que tiene el reverso del tapiz no tiene nada que ver con el anverso, por lo que decía hace un momento, la luz afecta lo que es la materia textil como tal, y es una afectación irreversible. Como el reverso casi siempre tiene un forro, está protegido, entonces en muchas ocasiones nos encontramos en el reverso pues una vestidura de color malva, precioso, muy brillante, y en el anverso está beige. Entonces esa es una información que creemos que tiene que recuperarse. Aquí he puesto un ejemplo de la lectura de color mediante espectrofotómetro, que no me salía, gracias. Va a hablar ahora Almudena de ese tema, con lo cual no voy a detenerme. Y este es otro recurso que hemos implementado recientemente, que es la documentación a través de aerofotografía, que para nosotros era fundamental, y era poder realizar estas fotografías de grandes alfombras
con una tecnología que nos permitiera hacerlo en su totalidad, porque antes lo que hacíamos con una cámara fotográfica eran muchas fotografías y con un software digital unirlo, pero bueno, no es lo mismo tener todo ese trabajo que poder tener este recurso que es la aerofotografía y tener una fotografía general en unos segundos. Bueno, no me voy a detener mucho aquí, pero sí que quería traer a colación esto que es fundamental para el estudio les decía hace un momento, el estudio de la materia es hoy en día, con todos los recursos científicos que tenemos, es muy, no voy a decir infinito porque tampoco es la palabra, pero sí es muy vasto. Es decir, que podemos tener recursos de todo tipo. Puedo llegar a estudiar con, por ejemplo, un microscopio electrónico de barrido, puedo estudiar hasta qué nivel de deterioro tiene la fibra, es decir, cómo está de abrasionada, y estos recursos los tenemos que utilizar. Entonces es uno de los caminos que tiene la Real Fábrica actualmente, seguir impulsando de alguna manera la innovación y aportarla o de alguna manera adaptarla a nuestro trabajo del día a día. Entro ya directamente en lo que son nuestros procedimientos de intervención como tal, y voy a hablar en primer paso lo que es la limpieza, que os decía hace un momento que es un procedimiento irreversible porque estamos eliminando toda esa suciedad que está dentro de las fibras, primero de una manera mecánica, es decir, que eliminamos todo el polvo depositado y posteriormente lo hacemos solubilizando lo que ha penetrado ya más íntimamente dentro de la fibra. Esto es un ejemplo tanto del proceso de aspirado como de la limpieza con unas gomas específicas de conservación que consiguen eliminar la suciedad que está más superficial. Posteriormente a este proceso nos encontramos el proceso de limpieza acuosa. Os decía Alejandro que tenemos una instalación de lavado que es única en España. Esta instalación, como decía Alejandro, garantiza la calidad y la seguridad del lavado del tapiz y tiene también varias características añadidas. Es una limpieza acuosa, que es, como su palabra lo indica, es agua con un tensioactivo natural que llevamos probando muchos años y que garantiza esa eliminación de la suciedad específica que tienen los tapices. No limpiamos en general a ciegas. O sea, hemos analizado la suciedad y hemos llegado a la conclusión que este tensioactivo, este tipo de detergente natural, por llamarlo de alguna manera, es realmente adecuado para ello. Además es biodegradable, es sostenible, o sea, tiene unas características que son afines a nuestros objetivos. He traído aquí a colación esta instalación y estas características porque tiene también una particularidad. Aparte de que es una instalación con todos estos requerimientos técnicos, todavía no está totalmente automatizada, es decir, que el control del restaurador en todos los procesos es total. Como ven en esa superficie, el restaurador se tumba y va haciendo un proceso manual con una esponja natural para poder incidir en la superficie y hacer que penetre el tensioactivo y que solubilice la suciedad del tapiz, pero controlando en todo caso las zonas que son más vulnerables. El tapiz tiene una zona por naturaleza más vulnerable y es la seda. La seda es la materia textil más vulnerable por antonomasia. Entonces esa seda tenemos que conservarla y tenemos que mantenerla y tenemos que estar continuamente vigilándola. Y este proceso, que es un proceso que de alguna manera es seguro, no obstante tiene algún tipo de riesgo, entonces tenemos que estar vigilando que esas zonas estén controladas y eso solo lo puede hacer el ojo y la mano entrenada del restaurador. Una vez que pasamos ese proceso de limpieza, pasaríamos al siguiente paso, que es la consolidación y restauración. Previo a este paso, tendríamos la preparación de esos soportes, de esos tejidos para poder preparar esa restauración y esa consolidación, que lo hacemos utilizando la sala de tintes y el saber hacer de Almudena y el equipo. Y lo que hacemos básicamente es conseguir un color, que es lo que va a hablar ella, que en materia de restauración sea adecuado. El sistema, pues un sistema manual, que mantenemos todavía todo ese saber hacer manual, pero que a su vez cumple con todos estos preceptos de la conservación y restauración de bienes culturales, que está ampliamente recogido en todas las cartas internacionales, en toda la normativa que al respecto existe. Dentro de ese proceso de consolidación y restauración también tenemos un proceso de alineado que lo que busca de alguna manera es reorganizar la estructura. Lo traigo a colación porque esto sirve a
sobre todo para los que tenemos en casa, por ejemplo, una indumentaria, que le tengamos algún cariño, o alguna pieza textil delicada, que es antigua, que sea de nuestras abuelas y demás. Bueno, pues la plancha es un elemento que es muy útil cuando el tejido está nuevo, pero cuando el tejido ya tiene un tiempo y está deteriorado, pues está prohibida, totalmente prohibida, no la usen. Pero sí se puede usar el vapor. El vapor de agua, en condiciones ideales frío, lo que consigue es hidratar toda esa estructura y reorganizarla. Obviamente las manos expertas de un restaurador van a conseguir mejores resultados, pero en cualquier caso el uso del vapor es preferible a la plancha directa. Ahí lo dejo. Finalmente, aparte de todas esas intervenciones en tapices y demás, tenemos intervenciones en tejidos más complejos, combinados con pintura, por ejemplo. El equipo de la Real Fábrica está muy capacitado, tenemos restauradores de pintura, restauradores de documento gráfico, que a la vez son restauradores de tejidos, y pueden asumir estos tejidos que son mucho más complejos, tejidos pintados, bordados, etcétera. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una bandera del Museo Naval que combinaba documento gráfico, tejido, pegamento. Bueno, era una técnica bastante compleja y por eso podíamos asumirlo. Finalmente voy a hablar de la reintegración estética, que es uno de los puntos que preocupa mucho a los conservadores de muchos museos y de muchas colecciones, y es cómo conseguir que la consolidación y la restauración en sí misma también tenga una presentación estética aceptable para el disfrute del público. Y esta reintegración, pues nosotros de alguna manera hemos conseguido un método que es bastante satisfactorio, respetuoso, de alguna manera reversible y que por encima de todo respeta la integridad material original de la pieza. Y es como pueden ver en este ejemplo, recuperar esa laguna, que esto era un caso bastante particular, estos son los tapices de la Universidad de Salamanca, una restauradora de estas que nombraba Alejandro con mucha intención pero sin mucho conocimiento, se le había ocurrido que la mejor manera de restaurar estos tapices era recortarlos en las partes que estaban deterioradas y ponerle un paño de lana, un paño estupendo de la zona, teñido y demás, pero que no tenía nada que ver con la estructura y con la manufactura de un tapiz. Entonces, cuando nos encontramos el tapiz y quitamos ese marco, nos encontramos los recortes en forma redondeada, muy primorosamente hecho, pero que había de alguna manera afectado la estructura original del tapiz. Y la solución que dimos pues es bastante respetuosa y la conservadora pues estuvo bastante de acuerdo con nosotros. También hacemos este tipo de intervenciones, es decir, tapiz o sillería o cualquier tejido que se utiliza, como decía Alejandro, por ejemplo, las alfombras que se utilizan en el día a día. Estos son sillerías de tapiz que también se restauran y se reintegran con métodos un poco más adecuados al uso diario. Este es el último proceso que también nosotros desarrollamos, que sería el forrado. Se hablaba de que el reverso del tapiz debe protegerse. Desde que se fabricaban los tapices se protegían, porque se utilizaban de manera continua y se trasladaban de sitio en sitio, entonces se les colocaba un tejido por la parte posterior que protegía el tapiz. Además, en el reverso están los nudos, los hilos sueltos, todos los recursos técnicos que usa el tejedor, y hay que protegerlos para que no se enganchen, para que no se rompan, y una manera que encontraron ellos es el forrado. El forrado es ese tejido que puede ser de lino, de cualquier material compatible, y que se colocaba por el reverso. Nosotros seguimos haciendo el forrado, obviamente. Hemos utilizado, hemos estudiado después de mucho tiempo las características de combinación de materiales, como decía Alejandro, de los comportamientos diferentes del lino, etcétera, y hemos llegado a la conclusión hoy en día, que es revisable y que más adelante podrá retomarse, y es que este tipo de algodón que usamos, que nos hacen a medida a nosotros, funciona bastante bien como elemento de forro hoy en día. Es decir, que hoy en día estamos forrando con un algodón 100% natural, ecológico, fabricado especialmente para la Real Fábrica. Este es un tipo de montaje que también hacemos y recomendamos. Este es un montaje en la Catedral de Sigüenza de Guadalajara. Es un montaje de plano inclinado que para tejidos de gran formato funciona muy bien, reparte las fuerzas, evita que todo el peso se concentre solo en la cabecera, y a día de hoy nos sigue funcionando. Finalmente, he traído la fabricación de reposteros por el tema de los reposteros, el proyecto que realizamos con la Fundación Princesa de Asturias.
Y como decía Alejandro, es una confección que es un oficio tradicional de la Real Fábrica, consiste en un bordado de recorte que utiliza diferentes capas de tejido de diferentes colores, se hace de manera manual, con capas superpuestas y rematado con un cordoncillo. Esta sería ya, he traído esta imagen que es uno de los tapices que restauramos de la Fundación María Cristina Massabeu Peterson, que se llama Los Enamorados, que finaliza creo que muy bien esta charla. Muchas gracias. Gracias. Yo simplemente, Verónica, a lo mejor recordar, antes de que, mientras ponemos la presentación de Almudena, han visto un aspirador, ¿no? Y entonces, como también alguna empresa de la competencia ha colgado un vídeo y cogen el aspirador de casa y lo pasan por el tapiz. Estos no son aspiradores caseros, ¿eh? Hay que tener controlada la velocidad de lo que estamos haciendo, porque si no nos llevamos tal. Así que, para que luego nos digan, pero si nos dijeran una conferencia que con el aspirador se podía, bueno, con un aspirador de potencia controlada para restauración. Luego la otra es el vapor, ¿eh? Yo no sé si ustedes, a mí hay en alguna empresa alemana que hace vaporetas que me odia, ¿no? De estas que las venden en casa, tal. Entonces yo me compré uno, te he ilusionado y tal, iba por mi casa y ¡buah! Los trajes, la vaporeta, las cortinas, bueno, la lana no aguanta más de 29 grados. Entonces, como pasemos a un tejido de lana, un vapor con más de 29 grados, ahora lo explicará bien Almudena, por la estructura de la fibra nos lo hemos cargado, ¿no? Y esto de que hablábamos también del borrado con el polímero que utilizamos que absorbe la suciedad, cuidado, porque ha habido alguno que se ha ido a una droguería, oiga, esta es la goma de borrar las manchas y tal, y le atiza al tapiz o lo que sea y lo acaba erosionando totalmente, ¿no? Así que luego en ruegos y preguntas aprovechen que hoy no facturamos nada y pueden hacer preguntas un poco más técnicas. Bueno, pues Almudena, que es nuestra responsable de la sala de tintes, les va a contar una interesante charla de cómo teñimos. Hola. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, pues trabajo en la sala de tintes de la Real Fábrica y la idea de esta presentación es pues explicarles así a grandes rasgos los diferentes factores que inciden y que son importantes a tener en cuenta en la sala de tintes y el trabajo que desarrollamos en ella. Como se pueden imaginar, pues lo primero y lo más importante es tener conocimientos sobre el color. Nos dedicamos a teñir, que como ven en la imagen, es dar cierto color a una cosa encima del que tenía. Es importante conocer qué cosa vamos a dar. Hay una afinidad entre las fibras y el tinte y, por tanto, tenemos que efectuar de un modo u otro la tinción y el proceso en sí, en base a la fibra, que es la que necesiten en el obrador para la creación de obra nueva o en el departamento de restauración, como ha comentado Verónica, para la fase de consolidación de las obras. Si buscamos la definición del color, encontramos que es una sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda. Ya si leemos a Platón en el siglo IV antes de Cristo, ya hablaba de una definición muy parecida, ya que explicaba el color como una propiedad del ser humano, como una propiedad especial o peculiar de cada uno, no como una característica común. Y es que cada uno visualizamos el color de una manera. Para que se dé este fenómeno se requiere una luz, un objeto que reaccione con esta luz, que la refleje, y el ojo humano que esté presente para ver este fenómeno. Este es un problema que nos enfrentamos en la sala de tintes, ya que necesitamos tener una manera de una nomenclatura, un lenguaje, ¿no?, para poder clasificar los diferentes colores que nos van pidiendo. Por ello, pues hemos aplicado la espectrofotometría para dejar a un lado el lado en que cada uno observamos de forma peculiar o característica los colores y tener un lenguaje más universal que poder utilizar como referencia. Otro de los problemas también que tenemos es
que si lo pensamos, nuestra memoria visual es bastante más pobre que nuestra memoria auditiva. No tenemos en nuestro vocabulario unos 30 nombres para designar todos los colores que habitualmente, vamos, en el lenguaje, ¿no?, que utilizamos para denominar todos los colores, con todas sus tonalidades, con los diferentes matices. Por tanto, el mantenimiento de la base de datos en la sala de tintes se pueden imaginar que también pues, es importante como punto de partida para poder crear las cartas de color y dar respuesta a las necesidades que se van produciendo según las obras que llegan. En la imagen pueden ver este esquema del espectro del electromagnético de la luz. El ojo humano solo es capaz de ver una zona muy pequeñita, el espectro de la luz visible, que va de los 380 a los 700 nanómetros y que contiene todo el arcoíris o el abanico de colores que el ojo humano es capaz de captar. Por debajo tendríamos la región de la luz ultravioleta y por encima la de la luz infrarroja. En cuanto a los esquemas que ven en el centro, son los dos esquemas de representación de las síntesis de color. En la imagen superior, la síntesis aditiva, formada partiendo de colores luz, es la que podemos ver, por ejemplo, en la televisión, y la imagen inferior, la síntesis sustractiva, que ya es la que se utiliza en la imprenta y la que utilizamos, por ejemplo, en la sala de tintes al mezclar diferentes colorantes para obtener un color final sobre la fibra. Todo este mundo, ¿no?, del color ha sido de gran curiosidad y importante para el ser humano desde los inicios. Ya les comentaba que Platón habla acerca del color y a lo largo, ¿no?, de la historia diferentes científicos, filósofos escriben y hablan sobre el color, sobre sus características y van desarrollando diferentes esquemas para poder organizarlo, o atlas de color, como se les llama. Newton, Maxwell van creando pues, diferentes sistemas. Tenemos, por ejemplo, el árbol de Munsell, el sistema CMYK, diferentes formas, ¿no?, de poder plasmar esta organización, y una de ellas es el sistema Cielab, que es el que hemos visto que nos resulta más apropiado para utilizar en la sala de tintes. En cuanto a nuestros orígenes, como ha comentado Alejandro, pues Felipe V, al crear en España la sala de tintes en 1720, o sea, la Real Fábrica de Tapices en 1721, pues se inicia por esta ruptura de relaciones entre España y los Países Bajos. Se empiezan a crear aquí los tapices y en un inicio se hace sin una sala de tintes propia. Es en 1760 cuando se crea la sala de tintes en nuestras instalaciones. En este tiempo, en estos años, todas las necesidades en cuanto a color son encargadas a los maestros tintoreros de la Casa Real, a Manuel Robles y Juan Sedeños, que son los que se encargan. En el archivo de la Real Fábrica tenemos documentación y cartas donde hay esta correspondencia de solicitud de sedas, de colores que hacen falta, que también pues, es interesante porque también pues, podemos conocer los precios, lo que se compraba, las cantidades, y resulta también una fuente documental importante en cuanto a la historia, ¿no?, de la sala de tintes. En la imagen de la izquierda pueden ver nuestra primera sala de tintes en esta acuarela dibujada por José María Florit de Arizcún, y en la imagen central pues ya nuestra actual sala de tintes. En la parte izquierda tenemos una devanadera donde tenemos ahí las madejas que nos van preparando generalmente de lana y de seda para la creación de obra nueva. Nos las preparan, nos las vamos preparando para luego hacer el paso del desengomado o el desencrudado de la materia y después pues partir y iniciar el proceso de tintura.
la imagen, o sea, en el centro, podemos ver la zona donde tenemos pues, todos los tintes y la zona de almacenamiento, y a la derecha pues las ollas con las fuentes de calor y las dos campanas extractoras. No se ve la imagen en la parte trasera, donde tenemos el armario de seguridad de almacenamientos de productos químicos para cumplir con la normativa de seguridad e higiene en el trabajo, y la zona de reciclaje, vamos, donde acumulamos todos los residuos de la sala de tintas para su posterior tratamiento. En la sala de tintes, como les decía, damos respuesta a dos necesidades básicas que se plantean en la Real Fábrica. Crear la carta de color que los maestros liceros necesitan después de interpretar el cartón. Entonces tenemos que aportar a estas madejas de seda y de lana el color que ellos se imaginan y que necesitan para elaborar las canillas, que muchas veces son de seda o de lana, pero en su mayoría utilizan seda y lana mezclada, por lo que debemos conseguir ambos colores y la fusión que van a conseguir en la mezcla en la canilla, por lo que, bueno, pues tenemos mucho muestreo, mucho diálogo con ellos hasta que cerramos la carta de color definitiva para cada obra. La segunda parte, después de crear esta carta de color, es conseguir reproducir. Son muchos maestros liceros para el equipo de tintoreras, que somos menos, por lo que las madejas, como ven, pesan alrededor de unos entre 35 o 40 gramos para poder abastecerles a todos. Y porque a veces, bueno, van necesitando pequeñas variaciones, alguna graduación para no hacer cambios bruscos de color, ¿no? Aunque ellos tienen técnicas de tejeduría para realizar estos cambios o estas fusiones de color, también nos piden a nosotras pequeñas variaciones en la formulación para ir consiguiéndolo. Por tanto, son pequeñas madejas que necesitamos ir reproduciendo. No pesan lo mismo cada vez que teñimos una madeja, como lo hacemos en base a su peso, aplicamos la fórmula que hemos dejado cerrada en base a lo que pesa la madeja, nunca pesa la madeja exactamente igual, por lo que podemos decir que cada madeja que teñimos es única y no repetimos exactamente nunca el mismo proceso de tinción. Y por otro lado, como comentaba Verónica, damos también pues, respuesta a las necesidades tiñendo soportes e hilaturas que van a necesitar para la consolidación de cualquier obra textil que se decida la intervención que así pues así se vaya a necesitar. Para este caso también la espectrofotometría nos ayuda porque podemos utilizarla para medir el color que viene, que la obra, ¿no? Que el color real que tiene la obra, y medir las diferentes telas o hilaturas que vamos tiñendo para ver cuál es más acorde a rellenar o visualmente, ¿no? a cubrir la laguna que está ocasionada en esa pieza. Esta imagen de detalle de creación de obra nueva son los tapices que se están terminando actualmente en el obrador de la sala de tintes para el Palacio de Dresde, que son de muy alta calidad. En cuanto a los colorantes, podemos trabajar con colorantes de origen natural o de origen sintético. Generalmente muchas de las obras que nos llegan al taller, por su valor, contienen tintes naturales de gran calidad, y he querido traer una representación de los más importantes. A lo largo de la historia se han utilizado y se usan muchísimos tintes naturales, ya sean pues, de origen animal o vegetal, y he querido traer algunos de los que tenemos en nuestro jardín tintorio, aunque hay muchos más de los que aquí aparecen. Tenemos dentro de la Real Fábrica de Tapices un jardín tintorio con más de habrá 25 o 30 especies tintorias, y también especies textiles. Tenemos algodón, tenemos lino también plantado, y forma parte de la visita guiada que se hace, que también pues, es bonita de ver. Lo he organizado por colores. En cuanto, para tampoco entretenerme tanto, en cuanto al color amarillo, pues no podía dejar de destacar la gualda,
pues siendo la fuente de del color amarillo más importante. Se encuentran restos de gualda ya en tejidos prehistóricos, acompañado al hombre desde sus inicios en las necesidades de dar color a su cuerpo o a su indumentaria, y se ha utilizado para dar el color amarillo, que da nombre también al amarillo de nuestra bandera. Y como fuente de color verde, siendo la pareja gualda-índigo la pareja estrella cuando se realizan los análisis de los tintes, siendo la pareja que más habitualmente, como luego veremos, pues se ha dado. En cuanto al azafrán, como también ha comentado Alejandro, es una de las incorporaciones que llegan en el siglo VII con la expansión de los hispano-musulmanes, ¿no? Hay una gran repercusión en cuanto a la difusión de técnicas textiles, y también en cuanto al color, pues hay una gran herencia botánica y de plantas, ¿no? que nos llegan. Una de ellas que he querido traer en representación es el azafrán, de color amarillo y amarillo dorado, y siempre pues asociada al lujo, ¿no? Como todos sabemos, por la cantidad de los pistilos que se necesitan para poder extraer su color. En cuanto al azul, pues debemos destacar el índigo y el hierba pastel. El índigo se encuentra presente ya en análisis de lino que utilizaban en Egipto para envolver a las momias. Esto nos da pistas del dominio de los tintes, porque es un tinte que se debe trabajar a través de la fermentación y no como a través de la cocción, como generalmente se hace, y que también, bueno, pues ha sido muy importante y muy presente en los textiles históricos. A su lado, el hierba pastel, también llamado el oro azul, fue en la Edad Media fuente del color azul. Se llama hierba pastel porque se preparaban pequeñas bolitas en forma como de pastelitos y se comercializaba en esta forma, y de ahí que tenga este nombre, y pues también ha sido muy importante en todo el desarrollo de la tintura natural. En cuanto al púrpura, pues el múrice, que dio fama a la ciudad de Tiro, es también pues uno de los colores, o el color más prestigioso que ha existido, también muy utilizado en Roma, utilizado para dar color y demostrar las diferentes categorías, ¿no? En la sociedad, y también asociado al lujo por la cantidad de moluscos, ¿no? que hay que utilizar para poder extraer una pequeña cantidad de este tinte. En cuanto al rojo, pues tenemos en la imagen a la rubia o la granza. Es una planta que pues es sobre todo importante conocer para dejar crecer, ya que lo que tiñe es su raíz. Tiene un rojo muy intenso y ha sido fuente de rojo también muy, muy importante. En el centro vemos la grana kermes. También es distinta, igual que la grana cochinilla y la grana kermes, ya hablamos de un insecto. Son insectos que parasitan diferentes especies de plantas, y son de los que se recolectan, ¿no? Los que se utilizan para extraer el colorante que el propio insecto pues contiene. La grana kermes fue muy importante en la obtención del rojo, hasta que tras el descubrimiento de América y las expediciones botánicas que tuvieron lugar, pues la grana cochinilla se convirtió en una fuente muy importante de este color, y supuso para la corona española pues una fuente de ingresos importantes. Por último, pues también llegada, ¿no? de estos viajes, de estas expediciones botánicas, tenemos el palo de Campeche, que se extrae de un árbol que se da en la península de Yucatán, en México. Es un árbol que necesita terrenos pantanosos para poder darse, o sea, tener muy concretos, ¿no? unas condiciones muy concretas, y ambas pues
fueron fuentes muy importantes de ingresos para la corona, del palo de Campeche sobre todo por poder darse el negro, un color que hasta ese momento era difícil o tóxico, entonces muy difícil de conseguir, de mantener o de poder utilizar por la aspereza, por el olor, porque no podían conseguir un negro hasta que llegó el palo de Campeche y dio lugar al negro, al ala de cuervo, ¿no?, utilizado por los austrias, que no lo llevaban como símbolo de autoridad, sino como todo lo contrario, ¿no?, de poder. La evolución de los tintes con el reinado ya de Luis XIV, Luis XVI, se abre un abanico enorme y las mezclas empezamos en los tratados de tintes a ver que son muy habituales para dar respuesta a esta necesidad de abanico, ¿no?, de colores, y llegamos al siglo XIX con el descubrimiento de la mano de William Perkins de los tintes sintéticos. De manera casual, estaba buscando una cura contra la malaria y de manera fortuita en el laboratorio descubre el primer tinte sintético, las anilinas, el morado de Mauveina, y rápido se patenta porque es consciente de la importancia que ha tenido. Y es que podemos imaginarnos o ver los colores, en muchos casos los tintes naturales tienen el problema de la poca resistencia a la solidez, ¿no?, ante la luz. Tenemos, por ejemplo, la cúrcuma, que prácticamente en un paseo ya no tiene casi resistencia o solidez a la luz. Como he dicho, algunos usos del negro, por ejemplo con caparrosa, que al final terminan siendo formulaciones que son tóxicas, irritantes para la piel. Entonces, claro, los tintes que eran más estables eran muy caros, por lo que el mundo no lo era, no estaba tan vivo ni tan lleno de colores como lo vemos actualmente, por lo que los tintes sintéticos los podemos también entender como la democratización y el acercamiento del color al mundo, ¿no?, y al ser humano. En cuanto a los tintes sintéticos, igual que los tintes naturales hay diferentes familias, los tintes sintéticos también hay muchas tipologías, entonces me he centrado solo en los dos que utilizamos en la Real Fábrica. Son colorantes de tipo directo para las fibras celulósicas, porque hay una afinidad directa del tipo de tinte con el tipo de fibra a teñir, y los colorantes de tipo premetalizado, que los utilizamos para teñir las fibras proteínicas y las poliamidas. En estas imágenes he querido recoger algunos de los puntos más importantes en el proceso de restauración, en el proceso de tinción, perdón. El primero es, como les he dicho, conocer el peso de la masa que vamos a teñir. En el segundo tenemos ya la olla de acero inoxidable, también otro dato importante. La cantidad de agua tampoco es al azar, es la relación de baño que la definimos según si es una fibra celulósica o es una fibra proteínica, según el peso que vayamos a teñir. Unos productos auxiliares que serían como los mordientes que se utilizan para los tintes naturales, pues los mismos productos auxiliares que utilizamos con los tintes sintéticos. Ahí pueden ver los botes donde tenemos nuestras soluciones madres, ¿no?, de los diferentes colores base con los que partimos en una concentración determinada, que medimos con pipetas y probetas para poder reproducir exactamente. Tenemos que calcular y saber lo que estamos poniendo. Todo va a la olla y lo llevamos a una fuente de calor. En este momento tenemos que tener control de 3 aspectos: de la temperatura, del pH y del tiempo. Todo eso lo anotamos en la base de datos para poder reproducir después todo el proceso cuando lo requieran. Por último, después del tiempo que esperamos, pues vemos el resultado, que sería esta madeja teñida. En cuanto a las fibras textiles, que les decía al principio en la definición, que está dentro de la definición de qué es color, que es dar color a una cosa, pues vemos en esta imagen las fibras textiles más importantes y que teñimos habitualmente en la sala de tintes. Las fibras textiles se dividen en químicas y naturales. Me voy a centrar en estas fibras naturales de origen animal y de origen vegetal.
Las fibras textiles son macromoléculas que están unidas por enlaces covalentes formando una estructura que se va repitiendo. Es importante esta estructura y conocerla, como comentaba Verónica, porque va a repercutir en el comportamiento que van a tener. Encontramos fibras que tienen una ordenación de estas fibras o de estas cadenas muy alineadas, que están muy compactas y que vamos a ver cómo repercute directamente en su comportamiento ante los factores de deterioro, ante los factores no de deterioro, sino ante los factores ambientales, incluso a sus propiedades, mejor dicho. Y por otro lado, encontramos otro tipo de fibras que en vez de encontrarse con estas cadenas tan alineadas, tan colocadas en esta forma como de malla, ¿no?, como tan cuadrícula perfecta, tienen formas más amorfas, van siendo pues como más irregulares. Las fibras que presentan unas cadenas muy ordenadas tienen la propiedad de que van a tener mucha resistencia porque tienen una estructura muy compacta. Y por otro lado, las fibras que sean más amorfas van a ser más higroscópicas, van a tener más capacidad de absorber el agua, por ejemplo, ¿no?, entre otras. La principal es la lana, de origen animal, pelo de oveja. Es importante su estructura, tiene una forma de espiral, está compuesta por la alfa-queratina, contiene azufre, de ahí viene el olor característico que tiene la lana, y lo que da esta forma, las características que aporta esta forma de muelle es que es capaz de absorber el 200% de su peso en seco, es muy higroscópica, absorbe mucha cantidad de agua y es muy elástica. De ahí el peligro con el calor, que esta elasticidad llega a un punto en que no vuelva, que el muelle tiene un punto en el que ya no va a retornar, ¿no?, a su punto de partida. También tenemos que tener cuidado al teñirla con la temperatura, ya que podemos llegar a fieltrarla. Es un control que hay que tener y que tampoco es luego reversible. Cuando la miramos al microscopio para distinguirlas de otras, no sé si lo pueden ver en la imagen, vemos pequeñas escamitas que nos indican que es la imagen no habitual de pelo, que se trata de esta fibra. A su lado tenemos otra fibra de origen animal, la seda, procedente del gusano, del Bombyx mori. Es una fibra compuesta de fibroína cubierta de sericina, que debemos eliminar, desengomar, eliminar esta sericina para que podamos teñirla. Cuando la vemos en el microscopio, la vemos en una forma plana, de aspecto brillante. Si ven en la imagen superior, tiene una forma triangular y es lo que le da la característica de brillo, ya que cuando incide la luz refleja por estos tres caras la luz y tiene esta propiedad visual del brillo. Tiene una forma de betaláminas. Es la idea que les decía al principio de unos enlaces muy perfectos, de una red en forma de malla, lo que la hace tener mucha resistencia al estiramiento. En cuanto a las dos fibras más importantes de origen vegetal, el algodón, la planta más importante no de origen vegetal, compuesta de celulosa. Cuando la vemos al microscopio la vemos en forma de cinta plana, pero vamos viendo que tiene giros, ¿no?, a intervalos intermitentes, que nos hace fácilmente distinguirla de otras. Y a su lado vemos el lino, utilizado desde la antigüedad, una fibra muy vasta pero muy resistente, que al verla al microscopio nos permite ver unas pequeñas como rayitas, que son los nodos de las paredes celulares. En cuanto a la resistencia de ambas fibras, el grado de cristalidad, que sería este aspecto, el algodón presenta un 70% de fuerza o resistencia frente al lino, que tiene un 90% de resistencia. Otro aspecto importante de conocer o de analizar, ¿no?, otro aspecto es la identificación de los tintes naturales, identificación de la que podemos extraer información de las fibras, de los mordientes y de los colorantes. En cuanto a por qué realizarlo, estas pruebas que realizamos son una fuente
histórica, documental de la pieza. Nos dan pistas de su manufactura, nos dan pistas de la época, del contexto de la pieza, del comercio, del uso. Por otro lado, también nos dan información en cuanto a su estado de conservación y no solo al estado de conservación actual, sino al futuro, ¿no? de la degradación que va a suceder en un futuro para poder adelantarnos a ese momento, para evaluar el daño que existe. En este caso he querido traer este resumen, estos análisis que se hicieron de 10 obras que se restauraron en el Departamento de Restauración de la Real Fábrica, están datadas entre los siglos XVI y XVII, y si vemos en el gráfico de la izquierda la identificación de las fibras que se realiza con microscopía óptica, vemos que están presentes lana, lino, algodón y seda, que son las que acabamos de ver, y en una mayor presencia la lana y la seda sobre todo. En cuanto a los mordientes, destaca el alumbre, ha sido el mordiente más utilizado, ¿no?, a lo largo de la historia, y es un análisis que se realiza por fluorescencia de rayos X. Y por último, el análisis de colorantes, para que vean el abanico tan grande, ¿no?, de colorantes que se han utilizado en tan solo estas, en 10 obras, donde vemos pues el uso de la gualda y del índigo, tanto para el color amarillo, para el color azul y, como les decía, para el color verde, siendo esta pareja, el gualda e índigo, pues fuente principal de la obtención del tono verdoso. En cuanto a los colores rojos, pues destaca la cochinilla y la granza o rubia. También me parece interesante destacar de este gráfico este 8% que vemos en rosita, ¿no?, del triángulo, que son tintes sintéticos. Es importante porque en el proceso de restauración, como comentaba Verónica, cuando se va a realizar el lavado, muchas veces, si la obra viene con una restauración previa, que tiene una consolidación hecha con tintes sintéticos, pero no ejecutados de una manera adecuada, sin respetar el pH, sin respetar los tiempos, sin respetar las medidas, muchas veces el problema que las restauradoras encuentran es que si no realizan esas pruebas, hay un sangrado y hay una decoloración de esos tintes, porque van a migrar y van a teñir todas las zonas aledañas. Entonces, repercute conocer, analizarlo, porque va a cambiar directamente el tipo de proceso de restauración que van a llevar, o el tipo de lavado, cómo lo van a poder realizar o no, porque hay algunas zonas que pueden desteñir. Por lo que el respetar el tipo, ¿no?, el proceso de tinción, pues se convierte también importante también para el futuro, ¿no?, de la obra, que muchas veces viene restaurada. En cuanto a los criterios que tenemos en cuenta o que debemos respetar en la conservación y la restauración, siguiendo la legislación vigente, ¿no?, en materia de restauración de bienes culturales, es realizar un estudio científico de las obras. Como decía Verónica, muchas veces se habla directamente del tratamiento, pero hay un estudio previo que es el que nos da las garantías de que el trabajo que se va a hacer es el adecuado. Hay 3 aspectos básicos que son los que debemos respetar: la legibilidad en la intervención, no cometer falsos históricos, que sea legible, ¿no?, dónde hemos aportado, dónde hay un cambio; la estabilidad, donde también pues la tinción va a estar en contacto directo, el material nuevo, debemos garantizar la estabilidad de los materiales y de los tintes; y la reversibilidad, porque puede evolucionar la restauración y debemos igual retirar y efectuar otro tipo de intervención pasados unos años, que cambien los criterios, que cambien las necesidades de la obra, por lo que la reversibilidad también es fundamental. En cuanto específicamente ya al proceso de tinción, a la preparación de los soportes y hilaturas que realizamos, ahí pueden ver en la imagen, en un proceso de conservación, este tul de poliamida que utilizan para hacer un encapsulado superior, que entonces teñimos acorde al tono para que prácticamente quede invisible, ¿no?, así
casi a una distancia de la obra, y esta trencita, que es un organsín de seda, que es tan fino que debemos ceñir ya en forma de trenzada para poder manipularlo, porque si no sería prácticamente imposible que las restauradoras puedan sacar pelo a pelo con el que van haciendo lo que es el punto de restauración. En cuanto a tinción, debemos ser conscientes, ¿no?, de la calidad y la compatibilidad de los materiales que van a incorporar en la obra. Deben aportar resistencia para consolidar estas zonas deterioradas, pero al mismo tiempo deben tener un color adecuado para que la reintegración también tenga una estética, ¿no?, y sea acorde y pase más desapercibida, respetando así el original, para que no llame por encima la atención la restauración que la propia obra en sí. Y por último, la estabilidad de la tinción para garantizar la resistencia a los diferentes factores de deterioro o a las futuras restauraciones que se vayan a efectuar. Aquí he traído algunos ejemplos de diferentes momentos de restauración en los que participamos: soportes teñidos para diferentes zonas de tapices, de hilaturas, reintegración, como ha comentado Verónica, para algunas pérdidas más difíciles, ¿no?, también de tapices, y también reintegración en alfombras, en este caso de tipo museística, pero también teñimos la lana para alfombra, como ha comentado Alejandro, cuando a veces restauran las zonas, algunas lagunas de alfombra en uso, también teñimos la lana gruesa para que puedan levantar el nudo acorde a la zona que debe reintegrar. Otro aspecto importante que les comentaba es llevar al día pues nuestra base de datos para poder repetir los resultados y disponer de patrones de referencia, porque a veces es difícil este muestreo y ya podemos facilitar desde dónde partir. Estas hojas de registro las vamos realizando con una muestra que lo acompaña, las realizamos a mano, volcando todos los datos para poder repetirlo, y como les decía, hemos incorporado la espectrofotometría, que relacionamos directamente con la formulación. El aparato es el espectrofotómetro, es un aparato que nos permite medir el color y con el cual obtenemos una medición en un sistema universal, como vimos en la primera diapositiva, en el sistema CIELAB. Por decirlo de alguna manera, sería como darle un DNI a cada color, que lo diferencia en algún valor con un color muy parecido, pero que tiene alguna mínima variación que el ojo humano no es capaz de apreciar, pero que este aparato, que contiene además una iluminación interna, por tanto lo podemos utilizar en cualquier sitio, ya estemos en el exterior, que siempre tenemos el problema de cómo lo ves tú, pues dentro, fuera, entonces nos quita pues cómo visualizamos el color de forma subjetiva para tener una medición mucho más objetiva. Nos da 3 puntos, 3 coordenadas que sitúan el color en el espacio. La línea horizontal sería la variación entre el color rojo y el verde de cada color, la cantidad que tendría de esos dos colores. La vertical nos da el número entre la cantidad que tiene de amarillo o de azul. Y la tercera coordenada, lo obtendríamos de la luminosidad, que tiene exactamente ese tono. Con estas 3 medidas obtenemos exactamente el número de este color. Estamos relacionando todas nuestras fórmulas de tinción, todo lo que teníamos en la sala de tinte, ya sea en forma de tejido o en forma de hilatura, pues lo estamos pasando para tenerlo incorporado a este sistema. Podemos así evaluar el color de manera objetiva, y al tener instalado también el software en la base de datos de la sala de tinte, este sistema nos permite poder hacer una comparativa, ya que tenemos los colores de forma numérica, hacer una comparativa de 2 colores y conocer de forma numérica su diferencia. También podemos marcar tolerancias, cuánto no queremos, que para la restauración también es muy interesante, cuánto no queremos acercarnos a un color. Si queremos dejar, cuánto diferencia de color exacta queremos dejar para no cometer falsos históricos, y que acompañado siempre con el proceso de restauración, con el punto, ¿no?, de restauración que mis compañeras van a realizar, pues una forma de garantizar no cometer falsos históricos y respetar así los puntos, ¿no?, de la legislación de bienes culturales que hemos visto. Al valorar los cambios de color, lo estamos aplicando en los procesos que llegan al taller de restauración,
restauración haciendo dos momentos, ejecutando este proceso en dos momentos. En el inicio, cuando la obra llega tal cual al departamento de restauración, y una segunda medición exactamente haciendo un mapa, igual que el mapa de daños que mostraba Verónica, pues haciendo un mapa de color para reproducir, para medir el color en esta segunda fase, ya después de que las restauradoras han ejecutado todo, pues la limpieza, el aspirado, el lavado, lo que se haya decidido hacer. De esta manera, como podemos hacer esta comparativa, obtenemos estas parejas de colores que pueden ver en la imagen y conocer de forma numérica la diferencia, poder valorar de una forma mucho más objetiva cuánto ha ganado el color. Generalmente en la coordenada de luminosidad, al retirar la suciedad superficial, vemos pues cómo la viveza, ¿no?, que han ganado, la pérdida, ¿no?, pues muchas veces vemos los colores más pálidos y bueno, pues seguimos desarrollando, utilizando esta tecnología, como cuenta Verónica, para seguir aplicándola a diferentes momentos, a diferentes estudios de las obras textiles, pues en busca siempre de su conservación y salvaguarda. Y bueno, esto he terminado. Muchísimas gracias.